Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que la paz de Dios inunde vuestros corazones por el bendito Espíritu de Dios. La paz de Cristo Jesús inundando sus vidas, sus mentes, sus pensamientos en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, vamos a meditar en la bendita palabra de Dios y vamos a abrir la palabra en Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 22. La palabra habla de los falsos profetas y falsos maestros. Dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, en adelante. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque
el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Gloria a Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios, Dios eterno, príncipe de paz, que esta meditación de tu palabra sea con el poder, con la unción, con el fuego de tu bendito Espíritu de Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios, habla tú a través de tu siervo, a todos los que nos encontramos presentes, a los que nos están mirando, a los que están escuchando tu bendita palabra, Padre Santo, Príncipe de Paz, en el nombre del Señor Jesucristo, Papito Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la palabra dice falsos profetas y falsos maestros. Vamos a meditar, a ver qué es, de qué se trata la bendita palabra de Dios. Y vamos a entender qué son los falsos profetas y los falsos maestros. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es el que llama y el que envía a los siervos y siervas levantados por Dios aquí en la faz de la tierra. Porque dice la Biblia: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados por Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, ¿quién llamó, quién escogió, quién apartó a Bernabé y a Saulo en la iglesia de Antioquía? Cuando estaban, dice la Biblia, ministrando al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Estaban ellos sirviendo en la iglesia y ese día estaban ayunando. Entonces ahí es cuando el Espíritu de Dios les habla a la congregación. Dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Y una vez que habla el Espíritu de Dios, dice que el mismo Espíritu les envió. Entonces, hermanos y hermanas, aquí la iglesia de Cristo tiene que estar dirigida por el bendito Espíritu de Dios y por maestros, por pastores que están llenos de la unción, del poder y del bendito Espíritu de Dios y que son llamados por Dios. No estamos autorizados las personas aquí en la faz de la tierra. No está autorizado ningún ser humano a nombrar pastor o pastora de una congregación. A nadie, hermanos y hermanas, si el bendito Espíritu de Dios no le llama. Si no son llamados por Dios. Por eso dice la Biblia: ¿cómo dice predicaremos? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Escrito está, hermanos y hermanas. Entonces, los falsos maestros, hablemos en la actualidad de los falsos pastores, falsos evangelistas, falsos predicadores, son los que no son llamados por Dios, puestos por los hombres, puestos por ellos mismos. Los que se ponen ellos mismos para estar al frente de pastores, de pastoras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya nos advirtió respecto del advenimiento de estas personas, de los falsos profetas, falsos maestros. Guardaos, dice el Señor Jesucristo, de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, hermanos y hermanas, Cristo Jesús ya nos advierte en su palabra, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que nadie os engañe, dijo el Señor Jesucristo, porque muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra.
Es decir, ya fuimos advertidos sobre el advenimiento de los falsos maestros, de los falsos profetas de los últimos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a meditar en la bendita palabra. Dice la Biblia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos y hermanas, hubo falsos profetas, pero el apóstol Pedro nos advierte: como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir la palabra aquí? Introducirán todas las costumbres, las tradiciones, todo lo pagano del mundo a las congregaciones. Todo lo que el diablo pone en el mundo a las congregaciones. Todas las celebraciones del mundo a las congregaciones. Todo lo que el diablo pone en el mundo a las congregaciones. Todas las festividades, Navidad, la colada morada, los difuntos, todo metido a las congregaciones. Las celebraciones de los cumpleaños, todas las congregaciones. Las modas mundanas puestas por el diablo, todas las congregaciones. Y los evangélicos y evangélicas, como estar en el mundo, en las congregaciones, practicando el pecado, practicando todo lo que está en el mundo, todo lo que está en el diablo, lo que el diablo ha puesto. Es decir, no se han convertido, porque siguen siendo de amigos y amigas del mundo. Todo eso dice: meterán los falsos maestros a las congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos no se duelen de las almas, porque a ellos les da lo mismo. Ellos están ahí para hacer, dice la Biblia, mercadería de los miembros y miembros de los evangélicos y evangélicas que están en las congregaciones por la avaricia de ellos, hermanos y hermanas. Entonces tenemos que entender, miren lo que dice de los falsos maestros: herejías encubiertas destructoras para destrucción del alma. Porque todo lo que celebra el mundo, las fiestas paganas metidas en las congregaciones, eso es para destruir el alma. Las tradiciones mundanas, todito en las congregaciones. Las hermanas y hermanos de las congregaciones, puestos las modas del mundo. Lo que pone el diablo, tentando entre hermanos y hermanas de las congregaciones. Esas son las herejías encubiertas, destructoras. Cuando el pastor se para al frente del púlpito y no reprende el pecado, no dice: hermano, hermana, esto te va a acontecer si no vives en santidad, en pureza. No vas a ir al reino de los cielos. Haciendo como dice la Biblia, solamente mercadería de los evangélicos y evangélicas en las congregaciones para beneficio personal, hermanos y hermanas. Y aún dice la Biblia: negarán al Señor que los rescató. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas? Ellos no viven en la obediencia a la palabra. Eso es negar al Señor Jesucristo. No vivir practicando la palabra. No vivir, como dice la Biblia, obedeciendo los mandamientos que nos manda la palabra. Eso es negar al Señor Jesucristo, negar la fe, vivir en la injusticia, en todo lo que es aparte de la palabra, todo lo injusto. Ahí viven los pastores, los maestros, como dice la Biblia, falsos maestros, falsos profetas, hermanos y hermanas. Negarán al Señor Jesucristo que los rescató en la mala manera de vivir de ellos, en la desobediencia, en las concupiscencias de ellos de la carne, en una vida carnal, una vida natural, una vida pecaminosa. Es decir, no se han convertido y así siguen adelante al frente de las congregaciones. Son asalariados que no están ahí para transformar al ser humano, a la persona que llega ávida, buscando el consuelo en el Señor Jesucristo. Si ellos mismos, dice la palabra, que negarán, dice al Señor Jesucristo, dice: aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, el rédito de su maldad, hermanos y hermanas, porque dice la Biblia que Dios
no tendrá por inocente al culpable. Escrito está en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, menos pensado, como un lazo, dice la palabra, y no podrán escapar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchas personas, dice, seguirán con ellos, tras de ellos, como está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que muchos en los últimos tiempos, dijo el apóstol Pablo, el Espíritu me dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, mentirosos, siguiendo las doctrinas de demonios, las doctrinas de los falsos profetas, de los falsos maestros. Así está escrito en la palabra. Y se amontonarán, dice, maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo al escuchar lo bonito que predique el pastor, el evangelista. Y no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se irán tras las fábulas. Eso dice la palabra de los falsos maestros, que apostatarán de la fe, escuchando, dice, a doctrinas de demonios, espíritus engañadores y mentirosos. Y no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oír lo bonito, lo agradable, lo que les gusta a ellos. Dice la Biblia que no sufrirán la sana doctrina y se apartarán y se irán tras las fábulas, tras los cuentos, tras las mentiras, tras el engaño, tras las palabrerías lisonjeras, mentirosas de los falsos maestros que están al frente de las congregaciones, de las iglesias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchos seguirán sus disoluciones, no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? No se someterán a los mandamientos que están escritos en la palabra. No se someterán a lo que Dios nos manda en la palabra. No se someterán, no obedecerán lo que está escrito, lo que manda el Señor Jesucristo aquí en la palabra. No serán practicantes de la palabra. Eso es, no sufrirán la sana doctrina, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Teniendo comezón el oído de oír lo bonito, dice que apartarán de la verdad el oído y se irán tras de estos hijos del diablo, de estos falsos maestros, espíritus engañadores, mentirosos, doctrinas de demonios, dice la Biblia. Aleluya. Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir? Vituperado el santo nombre del Señor Jesucristo, del que nos llamó, del que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Será, dice, blasfemado el camino de la verdad por causa de estas personas, de los falsos maestros, de los falsos profetas, hermanos y hermanas. Muchos, dice, que irán tras de ellos. Muchos seguirán sus disoluciones, porque cuando ya la persona en la congregación, en la iglesia, ya no camina en la obediencia, esto ya es disolución. Estos ya no están sometidos a lo que nos manda la palabra, a lo que nos manda el Señor Jesucristo. Entonces ya vienen a causar disensiones, disoluciones y el vituperio de los que están mirando afuera, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, alumbrar en medio de la oscuridad, ser cartas abiertas. Y por ellos dice que será blasfemado el camino de la verdad por los impíos que no conocen a Dios, mirando las disoluciones que están dentro de las congregaciones de las iglesias, mal llamadas de Cristo, porque no son nada de Cristo. Aleluya. Porque si fueran de Cristo, no hubiera las disoluciones, se someterían a la bendita palabra de Dios, predicarían la sana doctrina conforme está escrito aquí en la Biblia. Los falsos maestros, eso es lo que causarán, hermanos y hermanas, y de eso está llenito las congregaciones en la faz de la tierra. Al frente personas que no están ungidas por el bendito Espíritu de Dios. Al frente hombres puestos por ellos mismos, elegidos por ellos mismos, que han ido al seminario y no tienen
la unción, la llenura, el poder, el fuego del bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos y hermanas, por avaricia, por beneficio personal, por réditos económicos, por el dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mentirosas, engañosas, lisonjeras, palabras blandas, palabras puestas por el diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, entra en Jerusalén y va al templo para predicar la palabra, dice que encontró ahí a los comerciantes de la fe, a los fariseos ahí vendiendo. Ahí dentro estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas. Estaban los cambistas, ahí estaban ellos en el gran negocio de ellos, ahí metidos en el templo, así como ahora están haciendo, como dice la palabra, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí estaban haciendo el comercio, el negocio. Y el Señor Jesucristo dice que llegó, armó un látigo, dice, de cuerdas, y echó afuera a latigazos a estos que vendían, a estos que comerciaban con la fe. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros le habéis convertido en cueva de ladrones. Así está escrito. Si hoy día el Señor Jesucristo viniera y fuera a esas congregaciones con el látigo, no queda un hijo del diablo ahí dentro de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Aleluya. Ahí para que el Señor Jesucristo mande latigando ahí el trasero de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice que le volcó las mesas de los cambistas. Mi casa le habéis convertido en cueva de ladrones. Así está escrito. Mi casa será casa de oración para todas las naciones de la tierra. Así dice en el libro del profeta Isaías. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos y hermanas, la condenación, porque dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable, porque estos falsos maestros, falsos pastores que están al frente de las congregaciones, conocen la bendita palabra de Dios, pero ellos dicen que no sufrirán la sana doctrina. No se someterán a los preceptos, a los mandamientos de Dios que están escritas en la palabra. Aleluya. La condenación no se tarda. Es decir, que ellos ya de antemano ya están condenados. De antemano ya están juzgados, hermanos y hermanas. Aleluya. Y su perdición no se duerme. Esto no va a quedar impune delante de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará. Dice la palabra, si estás sembrando falso maestro, falso pastor, falsa pastora, si estás sembrando tú en la carne para tus concupiscencias, para tu deleite, para tu provecho, para tu beneficio personal y haciendo mercadería de las congregaciones, de los que van a las congregaciones, la condenación no se tarda sobre ti. Arrepiéntate, hermano y hermana. Pronto arrepiéntete antes que sea demasiado tarde, hermano y hermana, en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Su perdición no se tarda, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación
a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A los ángeles, hermanos y hermanas en Cristo, que se rebelaron en el cielo, no les perdonó, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les reservó para el juicio. Así está escrito en la palabra. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y a su familia. 7 personas, dice la palabra. Noé, pregonero de justicia. 8 personas con él. Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos y hermanas, Noé era pregonero de justicia, pero dice la Biblia que él halló gracia delante de Dios. Era un hombre perfecto delante de Dios. Él predicaba la palabra. Eso es pregonero de justicia. Predicaba lo que Dios le mandaba, porque me imagino a Noé predicando: viene el diluvio, arrepiéntanse, viene el castigo, hermanos y hermanas. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Miren, hermanos y hermanas, de ejemplo la destrucción, el diluvio y también cuando vino la destrucción por fuego a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Hermanos y hermanas, nos pone de ejemplo a nosotros, porque Dios es un Dios de amor. Dios está esperando que te conviertas de verdad al Señor Jesucristo, hermano y hermana en Cristo. Él es paciente, Él es lleno de amor, pero también Él es fuego consumidor, que sabe dar retribución a sus enemigos, a los que dicen que son evangélicos y evangélicas y siguen practicando lo del mundo, y siguen viviendo en la corriente del mundo, y siguen practicando el pecado, y son pecadores escondidos. Dice la Biblia que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y no perdonó al mundo antiguo. Por diluvio desapareció a la humanidad, a las personas de los días de Noé, a esas generaciones. Por fuego consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra, hermanos y hermanas, donde la depravación, donde el homosexualismo estaba arraigado en esos seres humanos, hermanos y hermanas. Porque dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Escrito está. Pero todos tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo y arrepentirnos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. A tiempo estamos, hermanos y hermanas. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará. Escrito está. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice que él afligía su alma. Él estaba delante de Dios. Él clamaba a Dios por esas generaciones, por esas personas, hermanos y hermanas que vivían en esa ciudad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y como en los días de Noé, como en los días de Lot, cuando la humanidad haya alcanzado la condición de los días de Noé, de los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, porque en ese tiempo la humanidad se pervirtió, se corrompió. Era una generación llena de violencia. Los pensamientos de ellos eran de continuo el mal. Así está escrito, hermanos y hermanas. Este es el tiempo de los días de Noé. Este es el tiempo de los días de Lot. Una generación perversa, depravada, pervertida, podrida, que está proliferando por la faz de la tierra, que no se acuerdan del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no se acuerdan de Dios, y ellos están tranquilos, viviendo en su maldad. Ahí viven, hermanos y hermanas, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Pero menos pensado dice que vendrá el castigo, la destrucción como un lazo, y no podrán escapar. Escrito está en la palabra, hermanos y hermanas. A tiempo, Dios es amor. Está esperando que vengas al arrepentimiento, hermano y hermana en Cristo, pero también es fuego consumidor con los enemigos de Él, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe, dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe nuestro Padre Dios librar de la tentación del diablo, de las garras del diablo, a los piadosos, a los que viven en la obediencia, a los que ya le obedecen, a los que se han convertido verdaderamente al Señor Jesucristo, a los que han dejado la vida mundana, a los que han dejado de practicar el pecado, a los que ya no viven en las tradiciones del mundo, a los que ya no viven cogiendo lo que el diablo pone en el mundo? Sabe librar, dice nuestro Padre, a los piadosos, a los que le obedecen, de la tentación de las garras del diablo, del lazo del cazador del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Reservar a los que viven contrariamente, haciendo lo injusto, lo contrario a la palabra, a los que no practican la palabra. Ese es el injusto. Sabe librar, dice, a los piadosos, pero también reservar a los injustos, a los que no obedecen la palabra, para el día del juicio. Así está escrito aquí, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y mayormente dice, reservados estos que andan siguiendo la carne, en una vida carnal, una vida natural, pecaminosa delante de Dios. Todo lo que la carne ofrece, todas las corrupciones del mundo, todo el pecado, todo lo que pone el príncipe del mundo, el diablo, todo metido en las congregaciones, y viven y continúan, como dice la Biblia, en el pecado, pecadores escondidos, de hipócritas, de hijos del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y mayormente aquellos, dice, a estos que andan en las concupiscencias de inmundicia, es decir, en todo lo inmundo, todo lo que el mundo practica, porque está escrito, hermanos y hermanas, a nosotros, a los hijos e hijas de Dios: y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Hermanos y hermanas, porque no el que me diga Señor, Señor, dice el Señor Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Más todavía estos dice que les reserva para el juicio, para el castigo eterno, a los que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Dios, y desprecian, hermanos y hermanas, lo que Dios nos manda en su palabra. A los desobedientes, a los injustos, desprecian, no caminan en la obediencia, hermanos y hermanas, no practican la palabra, desprecian, dice el señorío, desprecian esta bendita palabra, hermanos y hermanas. Aleluya. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. A estos les da lo mismo hablar por hablar. Ellos, como no están llenos del Espíritu Santo de Dios, no entienden las cosas espirituales. Ellos no entienden, para ellos dice la Biblia que lo espiritual es locura. Por eso dice, atrevidos y contumaces, que no entendiendo se atreven a hablar mal de las potestades superiores. Hermanos y hermanas, ellos sin entender, sin saber de qué están hablando. Como dice la Biblia, estos perros mudos y ciegos, dice en el libro del profeta Isaías, no saben ladrar, soñolientos, aman el dormir. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y no tienen temor de Dios para hablar mal de las potestades superiores, hermanos y hermanas. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra. Ellos que están junto a nuestro Padre, al Dios Altísimo, ellos jamás, dice, pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, hermanos y hermanas. Pero estos hablan de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir? Estos hablando cosas que no entienden. ¿Por qué no entienden? La palabra dice esto: el evangelio es espíritu y vida.
La palabra se ha de discernir en el espíritu. La palabra se ha de acomodar a lo espiritual, dice la Biblia. La palabra no son palabras persuasivas humanas. Esto es poder de Dios, como está escrito, para salvación para todo aquel que cree. Pero dice la palabra que estos, hablando mal de cosas que no entienden, no comprenden. ¿Por qué no comprenden? Porque no están llenos del bendito Espíritu de Dios, no están ungidos del bendito Espíritu de Dios, son puestos por los hombres, elegidos por los hombres. Ellos están en los cargos de pastores, de pastoras, porque el hombre, el ser humano, Él ha llamado, Él ha puesto y Él ha escogido, y ahí están metidos, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, metidos para seguir haciendo mercadería, como dice la Biblia, y seguir metiendo las herejías encubiertas, destructoras a las congregaciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, hermanos y hermanas. Es decir, no podrán escapar, no podrán, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Conocedores de la palabra, conocedores de la Biblia, pero se corrompen como animales irracionales, hablando de las potestades superiores que ellos no entienden, porque no tienen al bendito Espíritu Santo de Dios en sus vidas, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, el gozar de los deleites del mundo, el galardón de la vida pecaminosa, carnal, depravada, degenerada delante de Dios. Aquí en el mundo, practicando ellos primero el pecado, hermanos y hermanas. Pastor, pastora, tú ya tienes que vivir una vida en santidad. Busca la unción, el poder del bendito Espíritu de Dios, para que prediques la palabra, para que exhortes a las congregaciones. Fórmales bien, hermano y hermana en Cristo. Estás como los fariseos, dice la palabra. El Señor Jesucristo lo predicó, que los fariseos iban, recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Iban de mar a mar y tierra, dice la Biblia. Y una vez que ya le hacían un prosélito, que quiere decir un miembro de la iglesia, un seguidor de ellos, de los fariseos hipócritas, dice que le hacían doblemente hijo del infierno que ellos mismos, porque no le formaban de una manera, como dice la Biblia, con exhortaciones a tiempo, hermanos y hermanas, la palabra diciéndole al siervo, a la sierva, al nuevo miembro de la iglesia, que sin santidad nadie verá a Dios, que procuremos la paz y la santidad, hermanos y hermanas. Aleluya. Doblemente dice merecedor del fuego del infierno, porque con palabras mentirosas, fingidoras, engañosas, lisonjeras, fingidas. Hermanito, venga por acá, mi hermanita, venga para acá. Venga, hermanito, por acá. Venga para hacerle doblemente merecedor del fuego del infierno. Venga, hermanita, para mandarle al infierno. Venga. ¿Por qué? Porque no le formas bien. Porque no le das palabra de Dios. Porque te paras en el púlpito y estás como payaso ahí haciendo reír a los evangélicos y evangélicas ahí. Acá nosotros tenemos que venir a dar palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y mucho más estás al frente de la congregación, pastor, pastora, maestro de la palabra. No somos payasos para estar aquí haciendo reír a los de las congregaciones, hermanos y hermanas. Aleluya. Con reverencia a la bendita palabra de Dios, con temor y temblor delante de Dios, hermanos y hermanas, porque Dios nos va a traer a cuenta lo que estamos hablando. Por eso dice el apóstol Pablo: no os hagáis, dice, maestros de algunos de vosotros, sabiendo que si no cumplimos lo que estamos hablando, recibiremos mayor condenación. Escrito está. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice: atrevidos y contumaces, no tienen temor de Dios. Si los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan, porque ellos le conocen a Dios, que es fuego consumidor, con los desobedientes y con los enemigos de Él. Mejor preferible ser amigos de Dios y no amigos del diablo, y no seguir en la corriente del mundo, en las tradiciones del mundo. Ya han de haber ido los evangélicos y evangélicas a la colada morada, ya han de estar esperando la Navidad, ya han de comprar los villancicos los evangélicos y evangélicas ya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
a dar palabra de Dios aquí. Párate y reprende el pecado. Por eso dice la Biblia que no sufrirán la sana doctrina. Se amontonarán maestros de acuerdo a sus concupiscencias. Falsos maestros, queriendo escuchar que lo bonito, lo agradable, lo que a ellos les gusta, apartarán de la verdad el oído. Qué lindo que predique este pastor, vieras, yo salgo bien contento. Como no me reprendió el pecado, yo salgo feliz de la iglesia y creo que voy a ir al reino de los cielos. Porque nadie te señaló el pecado, porque nadie te dijo que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo, porque dice la Biblia, sed santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites del mundo, de los deleites del pecado, de los placeres de la carne, gente carnal, pecaminosa que vive haciendo lo mismo que hacen los del mundo, los falsos maestros y falsos profetas. Ahí están metidos en el mundo, ellos primero comiendo la colada morada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recibirán el galardón de su injusticia. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se recrean en sus pecados, dicen lo que ellos hacen. Hermanos y hermanas, aleluya. Comen con vosotros, se recrean, o sea, ellos se deleitan, ya practican, quédense callados, sigan de pecadores escondidos, pero dicen que se deleitan, dice, en sus errores ahí, mientras comen con vosotros, dice la Biblia. Hermanos y hermanas, de pecadores escondidos ahí los falsos maestros, ellos primerito, metidos las narices ahí en el mundo, practicando el pecado, cogiendo lo que el diablo da, en la corriente del mundo, en las tradiciones del mundo, metiendo las herejías destructoras encubiertas a las congregaciones. Hermanos y hermanas de Cristo, que estamos hablando de la palabra, despertémonos pues, hermanos y hermanas, ya es tiempo, papito Dios, Él demanda que nosotros nos despertemos. Despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará, hermano y hermana en Cristo Jesús. Aleluya. Todo lo que el mundo ofrece ahí está en las congregaciones metido, toda la basura del diablo. Ahora solamente lo que tienen los evangélicos y evangélicas, la etiqueta de evangélico. Él ya creyendo que porque van agarrados la Biblia a la iglesia ya van a ir al reino de los cielos, sentados en la silla de la iglesia, siguen siendo enemigos de Dios, porque no se han convertido al Señor Jesucristo, no han nacido de nuevo para que poder gritar en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tienen los ojos llenos de adulterio, es decir, hermanos y hermanas, para ellos les da lo mismo, llenos de adulterio en sus corazones, adulterando ellos mismos ahí, primerito adúlteros ahí con las hermanas de la congregación. Hermanos y hermanas, en los ojos de ellos el pecado, por los ojos entra el pecado, las concupiscencias, los deseos de la carne. Hermanos y hermanas, ellos primerito los ojos llenos de adulterio, de pecado, de maldad, de basura, de lo que el diablo pone, el príncipe del mundo. Aleluya. No se sacian de pecado, de pecar, no se sacian del pecado, con avidez practicando el pecado, con avidez practicando lo que el mundo les ofrece, lo que el diablo pone. Esos son los falsos maestros, como dice el apóstol Judas, y hombres impíos, gente impía que ha entrado, se ha puesto el título de pastor, de pastora, de maestro, de maestra de la palabra, y ahí están predicando la palabra, para hacer solamente mercadería de las congregaciones de hermanos y hermanas. Aleluya. Hermano y hermana en Cristo, si tú ves estas situaciones en tu congregación, si tu pastor, tu pastora no tiene la unción del bendito Espíritu de Dios, sale huyendo de esa congregación. No te pierdas en esa congregación, porque no es dable que tú, agarrada a la Biblia y a la Biblia bajo el brazo, te vayas a la condenación. Huye, escapa por tu vida, por tu alma. No puedes tener favoritismos en el pastor, en la congregación, en la denominación. Hermano y hermana, aleluya. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, hijos del diablo. Aleluya.
Seducen a las almas que no están convertidas a Cristo Jesús, inconstantes, que todavía ellos mismos les forman mal, como dice la Biblia, les hacen doblemente merecedores del fuego del infierno. Aleluya. Tienen el corazón habituado a la codicia, habituado a esto, al dinero, a los réditos, asalariados, que viven ahí metidos para sacar provecho, para vivir ellos en la vida cómoda, sin trabajar. Ahí viven metidos, haciendo negocio de la mercadería, cuando el Señor Jesucristo nos dijo, y está escrito, que de gracia recibimos esto, la salvación de gracia recibisteis, la palabra de gracia recibimos, da de gracia, así dice la Biblia, porque nuestra salvación es un regalo que nos dio nuestro Padre al enviar al Señor Jesucristo a la faz de la tierra, para que nos redima, para que nos libere de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Han dejado, dice la Biblia, el versículo 15, el camino recto, es decir, se han torcido, han tergiversado la palabra, no andan en la obediencia, y con la misma palabra, torciendo la palabra a la idea de ellos, a la manera de ellos, con el razonamiento de ellos, se condenan. Con la misma palabra han dejado el camino recto delante de Dios. Ya no caminan en la obediencia delante de Dios, ya no viven como manda nuestro Padre en su palabra, ya viven en lo injusto, lo contrario a la justicia de Dios que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios. Han dejado el camino de Dios y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos y hermanas, Balaam, este profeta, por la codicia de él, fue destruido, hermanos y hermanas, por el dinero, cuando nuestro Padre le dijo que no vaya a maldecir al pueblo de Dios. Pero este se fue, y una mula, dice, un animal, le habló. Él y este profeta montado en la mula, ni se daba cuenta que estaba el burro hablando, y él estaba conversando con la mula, con el burro. Cuando después ya se da cuenta que el ángel de Jehová estaba con la espada de fuego ahí parado frente a él cuando abrió los ojos. La mula le libró de que el ángel de Jehová le matara, porque el ángel de Jehová le dijo que si no hubiera sido por la mula, le mataría. Así está escrito, hermanos y hermanas. Igualito a él por la codicia, hermanos y hermanas, como Balaam, los falsos maestros y falsos profetas de la actualidad, amando el premio de la maldad. ¿Cuál es el premio de la maldad? El dinero, la codicia, la mercadería de ellos, haciendo mercadería ahí dentro a los miembros de las congregaciones, evangélicos y evangélicas, como dice, inconstantes, que no están firmes en el camino para rechazar lo inmundo, lo malo, lo pervertido de estas personas que están al frente de las congregaciones. Aleluya. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, le frenó la locura del profeta. Vean, hermanos, ni se dio cuenta que él estaba hablando con un animal, hermanos y hermanas. Aleluya. Dice que refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, secos, no dan fruto, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego, porque el profeta Juan el Bautista ya lo predicó. He aquí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será quemado, arrojado y quemado en el fuego. Así está escrito, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Fuentes secas, sin agua, que no dan fruto, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y nubes empujadas por la tormenta, de aquí para allá, en el son de ellos, sirviéndoles que a Dios, pero tratando de servir al diablo también. Diablito, a mí me gusta lo tuyo, también me gusta la colada morada, las guaguas de pan me gustan. Eso vamos a hacer aquí en la congregación, hermanos. Traerán las guaguas de pan. A ver quién va a traer la colada. El diablo te ha de venir a dar la colada ahí cuando vayas a las tinieblas. Allá no ha de haber ni la colada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Fuentes sin agua, secos, sin fruto, sin palabra, sin unción del bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y nubes empujadas por la tormenta, de aquí para allá, inconstantes como las ondas del mar. Aleluya.
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermano y hermana en Cristo, si es que estás al frente de la congregación predicando la palabra, pues dale la doctrina que está escrita aquí a las ovejitas que están a tu cargo, porque Dios va a traer a cuentas en el día del juicio por todas las ovejitas que tienes. Tú tienes que dar cuentas, tú tienes que dar la vida por la congregación. Tú tienes que orar por ellos, por todos. Si tienes 1500, lo que sea, por todos tienes que orar, dar tu vida. Estás a tiempo, hermano y hermana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra. Dice, en la más densa oscuridad del infierno de las tinieblas está reservado para ellos, para los falsos maestros, para los falsos profetas, para los que tuercen la verdad del evangelio, para los que quieren caminar a la idea de ellos, en el razonamiento de ellos, en las palabrerías de ellos, palabras inmundas, infladas, mentirosas, engañosas, haciendo mercadería de los evangélicos y evangélicas inconstantes que no se han convertido verdaderamente al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues hablando palabras infladas y vanas, palabras mentirosas, engañosas, la vanidad es lo que no sirve, la mentira del diablo. Hablando palabras, como decir, palabras mentirosas, engañosas, lisonjeras, seducen con concupiscencias de la carne, en su mente carnal, podrida, pervertida. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error, a los que ellos mismos habían ido a ser prosélito, a ser miembro de la congregación, hermanos y hermanas. La palabra dijo clarito, el Señor Jesucristo no mandó que hagamos miembros de las congregaciones, dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones de la tierra, no miembros de iglesias, hermanos y hermanas. Concupiscencias de la carne, o sea, en la mente carnal pervertida de ellos, y dice la Biblia, y las disoluciones a los que verdaderamente han ido a buscar al Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra que han huido de los que viven en el error, que han ido buscando la verdad a la congregación, buscando al Señor Jesucristo con corazón, porque hay personas que van a las congregaciones que son verdaderamente, que quieren lo de Cristo Jesús, que quieren el evangelio de Cristo, que quieren seguir el camino del Señor Jesucristo, que quieren salvar su alma, hermanos y hermanas, que van necesitados de la salvación, del consuelo que nos da el Señor Jesucristo, la paz que nos da Cristo Jesús, hermanos y hermanas de Cristo. Los que, dice la palabra, a ellos mismos con palabras infladas, dice, seduciendo con concupiscencias de la carne, a los que han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos y hermanas, les prometen libertad y ellos mismos están siendo esclavos del pecado. Ellos mismos viviendo todavía en el mundo y prometiendo libertad a los que vienen recién a los pies de Cristo. Hermanos y hermanas, aleluya. Dice, y ellos mismos son esclavos de corrupción, esclavos del pecado, esclavos de las cosas que el diablo ofrece en el mundo, de la corriente del mundo. Ellos siguen viviendo en la esclavitud del pecado y están ofreciendo libertad a los que llegan por primera vez a las congregaciones, dice la Biblia. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, siguen siendo esclavos del pecado, esclavos del diablo, porque todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo, hermanos y hermanas. Es decir, no se han convertido, siguen en la corriente del mundo, siguen pecando. A ellos les da lo mismo, atrevidos, contumaces, que no les da lo mismo, dice, hablar de las potestades superiores que ellos ni conocen. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares desiertos
Y recuerda, dice el Espíritu, el diablo: volveré a mi casa de donde salí. Toma 7 espíritus peores que él y juntos regresan y moran en la persona que ha dejado de vivir en santidad delante de Dios, hermanos y hermanas. Porque ellos, dice alguna vez, dice el versículo 20, que se han escapado de las contaminaciones del mundo porque llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Y nuevamente, dice, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, en el pecado, en la corriente del mundo. ¿Por qué nuevamente son enredados y atrapados por el diablo? Porque no se han convertido verdaderamente al Señor Jesucristo, porque no están nacidos de nuevo de agua y de espíritu. Porque ellos todavía siguen practicando el pecado y no se han convertido, porque no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque no pueden gritar: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermanos y hermanas en Cristo. Pero dice que alguna vez ellos escaparon del diablo, en otras palabras, de vivir en la inmundicia, en el pecado. Pero nuevamente, como no están convertidos, dice la Biblia, nuevamente dice que ellos se enredan otra vez en las contaminaciones del mundo, en el pecado, y son vencidos por la inmundicia, por el pecado. Y el postrer estado de ellos viene a ser peor que el primero, porque vienen 7 espíritus peores que el que salió y juntos moran ahí en la persona que ha dejado de seguir el camino recto delante de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, el diablo no puede. Por eso dice: resistid a Dios perdón, hermanos, por eso dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor Jesucristo. Mejor les hubiera sido no haberse convertido a Cristo. Mejor les hubiera sido quedarse como está en el mundo. Eso hubiera sido mejor, dice aquí la palabra, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, como la mujer de Lot, cuando ya nuestro Padre le saca de Sodoma salva. Hermanos y hermanas, la mujer de Lot, anhelando lo del mundo, anhelando lo que dejó en Sodoma y Gomorra, anhelando las comodidades, la riqueza, lo que quedó atrás, desobedeciendo a Dios, dice que miró atrás y fue convertida en estatua de sal cuando Dios le dijo: no mires hacia atrás, escapa por tu vida. Porque dice la Biblia que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Escrito está en la palabra, hermanos y hermanas. Versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice la Biblia: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos y hermanas, ¿qué nos dice aquí la palabra, el proverbio? El perro vuelve a comer lo que ya dejó atrás, la basura del diablo, la basura del mundo. Vuelve a comer lo que él mismo ya vomitó, eso vuelve a comer como el perro. Así dice la Biblia. Y la puerca ya lavadita en la sangre de Cristo, vuelve a revolcarse en el cielo de la maldad, del pecado, de la inmundicia. Hermanos y hermanas, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto es las características de los falsos profetas y de los falsos maestros, hermanos y hermanas. A tiempo estamos, hermanos y hermanas, de convertirnos de corazón al Señor Jesucristo. Y hermanas y hermanos que están dando la palabra en las congregaciones, con temor y temblor delante de Dios, convirtámonos de verdad al Señor Jesucristo. Llenémonos del poder, de la unción, del fuego, del bendito Espíritu de Dios, para que no nos suceda lo que dice aquí la palabra. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el pecado nuevamente, después de haber dejado ya alguna vez lo que estábamos practicando, hermanos y hermanas, en el mundo. Aleluya. A tiempo, hermanos y hermanas, en esta noche, esta es la palabra que hemos traído, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Estas son las características de los falsos profetas y de los falsos maestros. Dios manda exhortación a tiempo, hermanos y hermanas, para que escuchemos la voz de Dios y nos convirtamos de verdad al Señor Jesucristo.
para que nos hagamos de nacer de nuevo, de agua y de espíritu, buscando el bautismo del bendito Espíritu de Dios. Es ahí lo importante del bendito Espíritu de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es tiempo de volver al Señor Jesucristo. Es tiempo de regresar, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es tiempo de dejar las tradiciones del mundo, la basura del mundo, la corriente del mundo, la práctica del pecado. Es tiempo de vivir limpiamente delante de Dios, dejando la hipocresía, hermanos y hermanas. Ya no viviendo en la inmundicia. Esta es la palabra de Dios que hemos traído en esta noche en misericordia, hermanos y hermanas. Que el Dios de paz les bendiga. Que el Espíritu de Dios les regale el entendimiento espiritual para dejar la vida del mundo, la práctica del pecado, porque está escrito que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, y sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios.